Lleva 7 días lloviendo. El agua ya cruzó la entrada del refugio. La leña que parecía seca está húmeda por dentro. Cada salida cuesta calor, y la comida que trajeron antes de la tormenta empieza a desaparecer. La cueva todavía te cubre, pero ahora también guarda humo, barro, residuos y demasiados cuerpos en muy poco espacio. No puedes cerrar una puerta, no puedes revisar el pronóstico, y no existe un equipo de rescate que venga si alguien deja de responder por el frío. Entonces, ¿cómo mantenía vivo a todo el grupo un humano antiguo cuando la lluvia simplemente no paraba? La respuesta fácil es, buscaban una cueva, encendían fuego y esperaban. El problema es que ninguna de esas tres cosas funcionaba sola. Si solo pudieras proteger una cosa, ¿qué elegirías primero? ¿El fuego, la comida o un rincón seco? Primero estaba tu cuerpo. La combinación de humedad, aire frío y viento acelera la pérdida de calor. Ni siquiera hace falta que la temperatura llegue a cero. Una persona mojada puede empezar a perder coordinación y claridad mental cuando todavía parece que el clima solo está feo. Y eso vuelve peligrosa una tarea tan simple como recoger ramas. Tropiezas más, decides peor. Tus manos dejan de obedecer justo cuando necesitas alimentar una llama o reparar una cubierta. Por eso, la primera victoria no era encontrar una cueva perfecta, era crear una zona seca, separar el cuerpo del suelo mojado, cortar el viento, mover los materiales absorbentes lejos de la entrada, reservar la parte más protegida para descansar y recuperar temperatura. Ese pequeño espacio era el verdadero refugio. La roca solo era el comienzo. Y en el centro estaba el fuego. Durante mucho tiempo se repitió una idea muy dramática, que si una llama prehistórica se apagaba, el grupo quizá no sabía crear otra. Sabemos que el control del fuego es antiquísimo. En Wonderwerk, Sudáfrica, hay restos de combustión asociados con ocupaciones humanas de hace aproximadamente 1.000.000 de años. Pero usar fuego y encenderlo a voluntad no son exactamente lo mismo. Hasta hace poco, la evidencia clara de fabricación deliberada era mucho más reciente. Eso cambió con Barnham, en Inglaterra. Allí, en un terreno de hace unos 400.000 años, los arqueólogos encontraron sedimentos quemados repetidamente, pedernal fracturado por el calor y 2 pequeños fragmentos de pirita. La pirita no pertenecía naturalmente a ese lugar. Había sido transportada, y al golpearla contra pedernal puedes producir chispas. Aquellos humanos, probablemente parientes tempranos de los neandertales, no solo conservaban fuego, podían fabricarlo. Así que la tormenta no convertía necesariamente una llama en un objeto mágico e irreemplazable. El verdadero problema era más molesto. Fabricar fuego con yesca húmeda sigue siendo difícil. Mantenerlo exige combustible utilizable. Y meterlo más adentro del refugio resuelve la lluvia, pero crea humo. Ahora tienes 3 necesidades que compiten: calor, ventilación y protección del agua. Ponte en esa cueva. ¿Dónde colocarías la fogata? Alimentas demasiado la fogata y consumes rápido el material seco. La alejas de la entrada y el humo se queda contigo. La acercas para ventilar y una ráfaga puede enfriar el espacio o lanzar agua sobre las brasas. Sobrevivir no consistía en tener fuego, consistía en administrar un presupuesto de calor. Hay un sitio que permite ver cómo ese fuego organizaba la vida. En la cueva de Kesem, en Israel, se encontró un hogar central usado repetidamente hace unos 300.000 años. Alrededor aparecen restos de animales procesados y señales de actividades cotidianas. No sabemos si afuera estaba lloviendo durante esas ocupaciones, pero sí vemos algo importante. La fogata no era un accesorio colocado donde sobraba espacio. Era un centro alrededor del cual se distribuían acciones. Y cuando el exterior se vuelve hostil, esa distribución importa todavía más. Porque el siguiente enemigo está debajo de ti. Puedes proteger una llama y aún así pasar la noche sobre un suelo que roba calor, acumula humedad y se llena de restos. Un techo evita que el agua caiga directamente. No convierte la tierra en una cama. En Border Cave, Sudáfrica, investigadores encontraron haces de hierba colocados hacia el fondo del refugio hace al menos 200.000 años. Estaban sobre capas de ceniza y formaban áreas que servían para dormir y trabajar. Parte de la ceniza provenía de lechos anteriores que habían sido quemados durante el mantenimiento del lugar. Eso cambia por completo la imagen de una cueva prehistórica. No era una caja de piedra donde todos se dejaban caer. Había zonas, había superficies preparadas, había material viejo que debía retirarse o quemarse y material nuevo que debía colocarse. En Sibudu, mucho después, aparecen lechos vegetales de unos 77.000 años con hojas aromáticas probablemente escogidas porque ayudaban a disuadir insectos. También hay señales de renovación y quema. En otras palabras, incluso una cama de hierba necesitaba mantenimiento. Y sí,
Resulta que cambiar las sábanas ya era un problema muchísimo antes de que existieran las sábanas. Pero aquí aparece el giro. Una vez que el grupo consigue una zona relativamente seca, fuego controlado y un suelo habitable, el refugio deja de ser una sala de espera. Se convierte en un lugar de producción. Si te gusta descubrir la historia escondida detrás de cosas tan cotidianas como esta, suscríbete. Seguimos. Los sitios arqueológicos conservan herramientas de piedra, fragmentos desprendidos durante su fabricación, huesos trabajados, pigmentos y restos de actividades alrededor de hogares y zonas cubiertas. En Blombos Cave, hace unos 100.000 años, alguien reunió ocre, carbón, huesos y piedras para moler. Mezcló un compuesto dentro de conchas de abulón y lo guardó allí. Era un proceso con varios ingredientes y varios pasos. No podemos decir que lo hicieron porque llovía. Ese límite importa. La arqueología puede demostrar que las personas trabajaban dentro de cuevas y refugios. Casi nunca puede señalar una capa y decir, esto ocurrió el tercer día de una tormenta. Pero sí permite una inferencia más modesta. Si desplazarte, cazar o recolectar se vuelve costoso, ganan valor las tareas que puedes realizar bajo cubierta. Reparar un mango, retocar una punta, procesar alimento, preparar fibras, cuidar un lecho o enseñar a otra persona cómo hacer todo eso. No porque la lluvia invente tecnología, porque la lluvia cambia qué trabajo conviene hacer ahora. Y eso revela otra ventaja humana que no cabe dentro de una herramienta. La capacidad de reorganizar la atención del grupo. No debemos imaginar una plantilla laboral paleolítica con una persona contratada para gerencia de fogatas. Los papeles podían cambiar según edad, habilidad, necesidad y momento, pero un campamento lleno de personas, objetos mojados y una llama compartida exige coordinación, aunque nadie la haya escrito. Alguien nota que entra agua, alguien mueve el lecho, alguien mantiene a los niños lejos del humo. Alguien revisa el combustible. Otra persona usa la luz disponible para terminar una reparación. Y alrededor del fuego también circulaba algo que no deja una capa fácil de excavar: información. En un estudio con los Humsey, la antropóloga Polly Wisner observó que las conversaciones diurnas se concentraban más en asuntos prácticos. Por la noche, alrededor del fuego, aumentaban los relatos, las canciones y las conversaciones sobre otras personas y lugares. Los Humsey actuales no son una copia del Paleolítico, pero el estudio muestra una posibilidad humana muy antigua: cambiar el tipo de conversación cuando cambia el espacio social. Una tormenta podía reducir el territorio visible a unos pocos metros. El relato devolvía al refugio lugares que no estaban allí: una fuente de agua, una ruta, un animal, un error cometido la estación anterior. Pero espera, si estuvieras allí, ¿te arriesgarías a salir o confiarías en que la comida alcanzara? Porque si los humanos eran tan adaptables, quizá no se quedaban encerrados durante toda la lluvia. No necesariamente. Una lluvia cálida en un bosque tropical no plantea el mismo problema que agua fría con viento en una meseta. Tampoco afecta igual a quien busca tubérculos, pesca, sigue una presa o recoge combustible. Estudios con comunidades forrajeras contemporáneas muestran que el tiempo forma parte de la planificación diaria. Pero no existe una regla universal según la cual lluvia significa fracaso. A veces una actividad se cancela, otra cambia de hora, otra se vuelve más rentable. El grupo modifica ruta, compañía, herramientas o presa. La lluvia puede borrar rastros antiguos, pero el suelo húmedo también registra los nuevos con enorme claridad. Puede hacer peligroso un río y, al mismo tiempo, llenar depósitos de agua. Puede esconder ciertos alimentos y hacer aparecer otros. La habilidad decisiva no era resistir inmóvil hasta que saliera el sol. Era leer cuándo la lluvia seguía siendo enemiga y cuándo acababa de cambiar de valor. Por eso una tormenta prolongada no dividía el mundo entre trabajar y esperar. Lo dividía entre lo que aún podía hacerse afuera, lo que convenía trasladar adentro y lo que debía aplazarse para no gastar más energía de la que podía recuperarse. Ahora sí podemos responder. ¿Qué hacían los humanos cuando la lluvia no paraba? Primero reducían el problema. Intentaban conservar una zona seca dentro de un paisaje mojado. Administraban calor, combustible y humo. Preparaban superficies para descansar y trabajar. Mantenían el espacio porque un refugio sin mantenimiento también se degrada. Después cambiaban el tipo de trabajo. Reparaban, procesaban, preparaban y transmitían conocimiento. Y cuando salir volvía a tener sentido. No regresaban al mismo paisaje. Encontraban agua, rutas, suelos y recursos modificados por la tormenta. No fue una única invención, ni una cueva perfecta, ni una llama milagrosa. Fue la capacidad de mantener varias soluciones imperfectas funcionando al mismo tiempo. Y esa es la verdadera vuelta de la historia.
Hoy escuchas la lluvia detrás de una ventana y parece que no estás haciendo nada para sobrevivirla. Pero la casa trabaja por ti. El techo desvía agua. El suelo te separa del barro. Las paredes cortan el viento. La calefacción reemplaza la fogata. La despensa evita que tengas que salir. Todo el sistema está escondido dentro del edificio. Por eso puedes permitirte llamar día perdido a una tarde de lluvia. Para nuestros antepasados no era tiempo perdido. Era el momento en que el campamento tenía que demostrar que podía seguir vivo aunque el mundo exterior dejara de cooperar.